Hoy vamos a hablar de la calvicie o de los problemas capilares, para ser más exactos, y no tengan que pensar solamente en nosotros, en los señores, en los caballeros, porque es un asunto, un problema que también afecta a las mujeres. ¿Por qué nos quedamos calvos? ¿Y por qué nos importa tanto quedarnos calvos? ¿Puedo hacer algo para remediar, para parar mi calvicie? Y si ya tengo síntomas avanzados de calvicie, ¿puedo solucionarlo de alguna manera que no sea con los famosos postizos? Bueno, pues todas estas cuestiones y alguna cosita más vamos a tratar hoy en nuestra mesa de salud. A nosotras nos preocupan las patas de gallo, las estrías o las canas. A ellos lo que les quita el sueño es pensar en la pérdida de cabello. Quedarse calvos es su mayor temor, y es que la alopecia es generalmente más frecuente en los varones y representa entre el 3 y el 8% de las primeras consultas en dermatología. En atención primaria, el paciente más común es un hombre joven que consulta por alopecia androgenética, lo que es conocido como calvicie común. Sin embargo, las mujeres debemos estar alertas, ya que entre un 15 y un 25% padecen algún grado de caída de cabello por diversas causas: estrés, embarazo, una alimentación inadecuada, tiroides o el uso de algún medicamento. Remedios caseros, muchos: frotar el cuero cabelludo con aloe vera o con hígado de pescado o con una mezcla de jugo de cebolla y limón. Pero ¿son eficaces? Cuando hablamos de alopecia o de una simple caída del cabello natural, ¿con qué frecuencia conviene que nos lavemos el cabello? Lo mejor, ante la duda, acudir al especialista, porque cada caso es un mundo y cada caso necesita su diagnóstico, y no solo cuando hablamos de caída, sino ante cualquier alteración del cabello, como por ejemplo la caspa, otra consulta habitual en los centros capilares. Pero ¿tienen solución estos problemas? ¿Debemos fiarnos de los champús anticaspa o anticaídas? ¿Son reales los remedios naturales? ¿Qué tratamiento nos conviene? Dudas que, como siempre, se resuelven en unos instantes en la consulta de A Vivir Bien. Hoy le toca el turno a la cabeza y la vamos a mirar por dentro y por fuera, además, porque para eso tenemos a Teresa Lázaro Cantalejo, que es dermatóloga, la parte exterior, y la parte interior se va a ocupar Nieves Andrés, que es psicóloga. Bienvenidas a las dos. Buenos días. Buenos días. A ver, la primera pregunta es obligada: ¿por qué nos quedamos calvos? Y la voy a añadir: ¿y por qué nos importa tanto? Si bueno, en otras culturas, hace unos cuantos años, era incluso deseable, era síntoma de belleza incluso, ¿no? Hablo de los egipcios, por ejemplo. ¿Por qué nos quedamos calvos y por qué nos importa? El por qué nos quedamos calvos son muchos los factores que hacen que nos quedemos calvos. Uno es el genético, frente al que hoy por hoy no podemos hacer nada, y luego hay otra serie de factores. Hay unas causas que son hormonales, la alopecia androgenética, que es por un exceso de andrógenos que bloquean los receptores del folículo del pelo. También las causas, las situaciones de estrés, que de esto puede hablar un poco más Nieves, situaciones de estrés que nos hacen que se nos caiga el pelo. Y el por qué nos importa pues bueno, porque la imagen últimamente pues tiene muchísima importancia para la gente, y entonces bueno, pues uno no acepta quedarse sin pelo. Es una parte de nuestro cuerpo que nos gusta cuidar, que nos gusta tenerlo bonito. Las mujeres les gusta tener el pelo largo y los chicos también, entonces bueno, es algo que sí que importa. Y hombre, lo bueno es que en general, si se coge a tiempo... ¿Por qué nos importa tanto? Porque tenemos un montón de iconos, estas imágenes que vemos en el cine, en el deporte, en televisión, que son calvos, que son o llevan la cabeza incluso afeitada, rapada, y no se impone no termina de imponerse, ¿no? Pero algo pasa ahí. Eso es en los hombres. En las mujeres, ¿sí? Yo creo que no es un icono de quitando a la teniente la de la película que se nos rapa el pelo, ¿cómo se llama la actriz? No es calva, no es calva. No, pero quiero decir que quitando distinto, ¿no? que se rapa el pelo, ¿verdad? Yo creo que en las mujeres es diferente. Es diferente, no sé si habrá alguna, o que por causas médicas de otro tipo, ¿no? Más grave, se vean calvas, ¿no? Cuando hablamos de la calvicie siempre recurrimos a los hombres. ¿Qué porcentaje tenemos de hombres que sufren alopecias, mujeres que sufren alopecias? Bueno, hablar de porcentaje es un poco complicado, pero sí que puede haber, es un problema que puede afectar a un 30% de la población, hablando de hombres y mujeres también aproximadamente, ¿eh? O sea que estamos igual, y sin embargo solamente nos acordamos de los señores, de los caballeros. Sí. Bueno, a mí me gustaría, vamos a dejar a un lado, si podemos, yo os decía, los temas genéticos, porque claro, nosotros no podemos hacer nada al respecto. Eso que se dice, mi familia son todos calvos, con lo cual a mí me va a tocar. No vamos a entrar en esos asuntos, pero vamos a ocuparnos del resto de problemas o el resto de situaciones del entorno, o nuestras propias, que pueden favorecer que perdamos pelo, no sé si en unas temporadas más, si en otras temporadas menos, si esto es definitivo, es decir, ¿qué puede influir en que empecemos a perder el pelo? Hay componentes
que ya de eso sabrá más, ¿no? Hay componentes nutricionales o biológicos que están influyendo aparte de lo genético, ¿no? Pero también es verdad que el componente psicológico puede estar modulando o incluso precipitando que eso aparezca, porque como tú dices, dejando a un lado lo genético, sí que es verdad que lo genético ya nos da una vulnerabilidad o una predisposición a desarrollarlo. Entonces, una vez que se instala, si eso me causa a mí problemas de tipo de autoestima o problemas ¿Nos quedamos más calvos todavía? Eso va a influir porque me puede generar a mí problemas de ansiedad o de depresión que van a estar influyendo de nuevo en lo biológico. Por eso comentaba antes con Teresa, es que esto es como el huevo y la gallina. Es decir, está tan interrelacionado que aun partiendo de lo genético siempre se está modulando una cosa con la otra. Vale, vamos a enumerar desde el punto de vista psicológico qué problemas pueden afectar a que perdamos cabello. Pues mira, puede ser que ya previamente tengamos también un trastorno emocional o tengamos algún problema psicológico, con lo cual, bueno, pues esos problemas estarán modulando, ¿no? A nivel hormonal o de neurotransmisores o lo que sea, si tenemos un problema de depresión o de ansiedad, pueden estar modulando el que en un momento dado influya en nuestro metabolismo e influya, por supuesto, pues en la caída del cabello. Y puede ocurrir al revés, ¿no? Que teniendo ese problema previamente de alopecia, influya en la imagen que yo tengo, en problemas para relacionarme con los demás, para problemas laborales, porque mi estética me importa. Que no solamente mi psique influye en la estética, sino que en ese momento la estética también influye. El problema puede ser genético, puede ser ambiental, puede ser emocional. Y al final se establece un círculo vicioso porque eso influye en la caída del cabello y de nuevo la caída del cabello vuelve a influir en esos tres factores. Por eso hablamos siempre de que están tremendamente interrelacionados. Teresa, y desde el punto de vista físico, de nuestro cuerpo, ¿qué puede generar? ¿Qué situaciones podemos encontrar? La situación la más frecuente de todas es una alteración hormonal. En las mujeres la causa más frecuente de caída del cabello es la alopecia androgenética, igual que en los hombres, y es por un exceso de andrógenos, y esto es un problema hormonal que tiene también solución. Entonces hay que a veces evaluar al paciente también desde el punto de vista ginecológico, en este caso a las mujeres, para ver si tienen alguna alteración a nivel ovárico que puede estar causando un exceso de producción de hormonas masculinas, corregirlas para evitar esa producción excesiva de hormonas masculinas. Y en el caso de los hombres, que no debemos corregir la producción de las hormonas masculinas, lo que sí que podemos hacer es bloquear dónde actúan las hormonas masculinas para que no se caiga el pelo. Entonces son los dos fundamentales. Luego hay otra forma de alopecia que puede ocurrir más en las situaciones de estrés, que es lo que estaba hablando antes Nieves, que es lo que se llaman los efluvios telógenos, por ejemplo, mujeres en situaciones de algún tipo de estrés o después de un parto, en un embarazo, situaciones un poco problemáticas. Y luego la caída esa estacional que muchas veces hablamos, que bueno, no todo el mundo la acepta como tal, pero sí que es cierto, yo suelo decir a mis pacientes... que en otoño se nos cae también a nosotros la hoja. Yo a mis pacientes les suelo hacer revisiones en otoño y en primavera, y es cuando haces, aparte de un tratamiento para la alopecia, pones suplementos vitamínicos, suele ser el otoño y la primavera. Y luego hay otra forma de caída que también es bastante frecuente, que nosotros lo hemos estado comentando antes, hemos estado ahí hablando un poquillo del tema, es la alopecia areata, que eso también está muy relacionado con situaciones de estrés, que ya no es una alopecia generalizada, que se nos va cayendo el pelo de diferentes sitios, sino que se nos cae de forma brusca de una sola zona, y eso sí que está muy relacionado con una situación de estrés, con una situación en la que algo le pasa a alguien muy fuerte, durante un tiempo aguanta el tipo y está bien, pero al mes de solucionarse esa situación se le empieza a caer el pelo solamente de una zona. Sí, Teresa, que puede ser que aparentemente ha resuelto, lo que pasa es que esa es la consecuencia de todo el desgaste que ha tenido la persona, del estrés que ha tenido, de los cambios. Entonces, ¿no? Claro. Pregunta importantísima. Vamos a suponer que estamos en una de estas situaciones de las que estamos hablando, o por hormonas, o por una situación de estrés, de entorno, etcétera, etcétera, estamos perdiendo pelo. Las que hemos enumerado ahora mismo. ¿Esto tiene solución? Cuando digo solución quiero decir, lo que he perdido yo ya no lo voy a recuperar, o sí que lo puedo recuperar. Hay una parte del pelo que se recupera. Yo siempre les explico a mis pacientes que aproximadamente que se te caigan 50 pelos al día, que tampoco quiero que los cuenten, es normal, es fisiológico, y que el pelo lo podemos recuperar. Y luego hay otra cosa que es muy importante, que debemos aceptar, que a veces nos cuesta, y esto nos cuesta más a las mujeres que a los hombres, y es aceptar que no tenemos el mismo pelo cuando tenemos 20 años, cuando tenemos 30, cuando tenemos 40, es algo fisiológico el ir perdiendo algo de pelo. Una vez que esto está aceptado, hay tratamientos para las mujeres y tratamientos para los hombres, y yo siempre digo que hoy se queda calvo el que quiere.
Luego hay situaciones, claro, que se pueden complicar mucho si además de este problema de caída de pelo tienes otra serie de problemas internos, también te pueden acelerar la caída, pero en general, haciendo tratamiento, se puede frenar y que salga el pelo. Hay diferentes tratamientos que luego cuando ya hablaremos de ellos. Vamos a hablar de ellos, en unos instantes. El principal tratamiento que hay es el minoxidil tópico, eso como tratamiento tópico que se lleva utilizando desde hace bastante tiempo a concentraciones que va desde el 2 al 5%. El minoxidil es un vasodilatador y se ha visto que estimula la producción del folículo del pelo. Y luego un tratamiento que solamente hasta ahora está en ensayos clínicos, solamente se puede estás poner... dando una alegría ahora mismo a muchísima gente que nos está viendo, ¿eh? Y luego hay un tratamiento que para los hombres que es fantástico, es fenomenal, es un tratamiento que es por vía oral, que es el finasteride oral. Ahora mismo en España está comercializado, 2 laboratorios lo comercializan, y ese medicamento solamente se puede utilizar en hombres y en mujeres en edad posmenopáusica, porque estamos bloqueando los receptores de los andrógenos. Entonces, a una mujer en edad fértil no se lo podemos poner, hay que ponerlo a partir de la menopausia, pero la mayoría de los ensayos clínicos están hechos en hombres y es un tratamiento por vía oral, en el cual yo he visto, o sea, ya estoy hablando de mis propios pacientes, cómo se puede recuperar hasta el 30% del pelo que se ha perdido. Y es un medicamento, es muy cómodo, porque así como el minoxidil es un poco complicado porque hay que aplicarlo por la mañana y por la noche, esto produce mucha pereza. Esto es tomarte una pastilla. Y ya está. Vamos a seguir hablando de estos asuntos. Nos hemos ido hasta una clínica. Hemos estado en una clínica especializada en temas capilares para que nos contara qué es lo que se pone, en qué trabajan ellos, qué es lo que demanda el público y qué soluciones hay ahora mismo para prevenir, para solucionar en algunos casos el tema de la alopecia, de la calvicie. Mira, ahora lo que le estamos haciendo es un molde exacto de su cuero cabelludo para así luego pues, hacer lo que es la micropiel. Tiene que quedar exacta y lo más adaptado posible. La micropiel es una piel con pelo, por así decirlo, no es tan transparente y tan fina como su propio cuero cabelludo, ¿no? Se puede abrir raya donde quieras, nadie te va a notar nada y se le pone pelo. Es una piel con pelo, el pelo es de su mismo color, completamente natural, y se lo vamos a poner donde no tiene pelo. La zona donde tiene pelo pues se la vamos a seguir manteniendo, o sea que van a estar los dos, el suyo y el que nosotros le ponemos. Ahora está pintándole pues, por la zona, por donde no tiene pelo, es precisamente donde le vamos a poner la micropiel. Le hemos hecho lo que es esta zona, que es la que él le está perdiendo, y él quiere ponérsela antes de quedarse prácticamente sin pelo, pues para que no se note. Lo que no es normal es que aparezca primero sin pelo y luego con pelo, entonces así pues se la va poniendo y progresivamente irá perdiendo su pelo, pero nadie se va a enterar en ningún momento de que no tiene pelo. Y le cogemos una muestra exacta de su cuero cabelludo, la metemos aquí, lo mandamos al laboratorio y allí son los del laboratorio son los que se encargan de buscar un pelo exacto, exactamente igual, la misma textura, el mismo color, todo idéntico a su pelo. Pues esta señora es por quimioterapia y le pusimos una prótesis de pelo natural porque ella no se quería ver en ningún momento sin pelo, y es igual que ella vino, el mismo color, la misma textura, pelo completamente natural, y está adaptado totalmente a su cabeza, de tal forma que tú la tocas y lo que tocas es su cabeza, o sea, y se adapta como un guante. Esto es otro caso completamente distinto, es una persona que se le cayó el pelo por un líquen plano, que es otro tipo de enfermedad, se le va cayendo el pelo y claro, se queda prácticamente sin nada, como podéis apreciar. Entonces pues le hicimos una micropiel y ella en ningún momento nadie va a saber pues que no es su pelo. Ella viene cada 3 meses y nosotros se la quitamos, la limpiamos y se la volvemos a poner. Y ya hace vida normal, duerme con ella, se puede bañar, tirarse de cabeza a la piscina, lo que quiera, que en ningún momento se le va a caer ni se le va a mover. Y de hecho puede ir a la peluquería todas las semanas a peinarse y no tiene que quitárselo ni nada. Se la lava en el lavacabezas, se la seca con secador y cepillo sin necesidad de tener que quitársela. Son otras soluciones más estéticas para solucionar ese problema. Más externas. Yo estaba pensando que lo bien que ha quedado esta persona con este arreglo, pero me estaba acordando de que hay un 74% de prevalencia de enfermedades psicológicas que están asociadas a la caída del cabello. Entre ellas pues problemas de ansiedad generalizada, de depresión, incluso de ¿Y están fobias. asociadas más a las mujeres que a los hombres o por igual?
Yo creo que no hay distinción, o por lo menos desconozco ese dato. Evidentemente, si hay más componente depresivo en mujeres, pues habrá más casos de depresión en mujeres que estén asociadas a la alopecia, ¿no? Y luego hay un 5% más o menos de personas con alopecia que tienen tratamiento psicológico. Es decir, de nuevo hago énfasis en la multicausalidad y en el enfoque del tratamiento multicausal, o buscar todas las posibilidades, ¿no? Es decir, bueno, esta persona se puede hacer unos implantes o puede utilizar unos tratamientos y tal, pero si hay una causa también psicológica, hay un problema emocional importante, hay que solucionarlo. Entonces, que la persona a lo mejor entienda exactamente cómo está funcionando su problema, como tú dices, desde dentro y desde fuera. Es decir, genéticamente estoy predispuesto, vale, pero además de eso, la influencia que está haciendo en mi autoestima o en mi forma de relacionarme, o los problemas estresantes, importantes, vitales, la forma en que yo los manejo están influyendo también, porque me puedo solucionar el tema de una manera mecánica o de una manera biológica, pero si no resuelvo lo que está también originando o manteniendo o incluso amplificando el problema, no lo voy a resolver. Con lo cual, está claro. Les recuerdo que tenemos un número de teléfono por si quiere realizarnos alguna consulta, que es el 900-846-007. Lo van a ver ahora mismo impreso aquí en la pantalla, en cualquier momento, no hay ningún problema. Hablábamos antes de irnos a la pieza que hemos visto del minoxidil y de la otra solución para los hombres, una solución vía oral. Sí, el finasteride. ¿Quién se puede aplicar, o mejor dicho, no sé cuál es mejor pregunta, si quién se puede aplicar estas soluciones o quién no? ¿Para quién no le va a ser efectiva? Prácticamente lo puede utilizar cualquiera. Ya he comentado que el finasteride lo tiene que utilizar es en los hombres y en las mujeres en edad posmenopáusica. La mayoría de los ensayos clínicos están hechos entre los 20 y los 50 años en hombres. Entonces, en principio, cualquiera puede beneficiarse. Normalmente el minoxidil a veces es la primera... en casos de una alopecia muy avanzada no es eficaz. Sí, siempre es eficaz. Caso, evidentemente, cuanto antes empieces, mejores resultados vas a obtener. Pero a partir de cualquier momento que un paciente te consulta por una alopecia, puedes optar por estos tratamientos. Estos son los más importantes que hay. Luego hay otra serie de soluciones, de otro tipo de preparados que en algunos casos se pueden utilizar, como por ejemplo los efluvios telógenos, que ya no son el minoxidil, sino otras lociones también que van a fortalecer el crecimiento del pelo. Entonces, normalmente puedes empezar por un tratamiento con minoxidil, con concentraciones del 2 al 5%. ¿Cuál es el problema del minoxidil? Por una parte, el problema es el aplicárselo todos los días, que hay que ser bastante constante, aplicarlo por la mañana y por la noche, mancha el pelo. Por ejemplo, esto en una señora, mujeres que están acostumbradas a ir a la peluquería, que van una vez a la semana, pues este tratamiento es que prácticamente no se lo puedes poner. Tienes que buscar algo que sea algo que se lo utilicen 3 veces a la semana, una cosa así. Y en los hombres, pues también, y en cualquier persona que se lo esté aplicando, puede irritar el cuero cabelludo. Hay gente que se queja de enrojecimiento, de escamación del cuero cabelludo. Con lo cual, el siguiente paso pues sería la utilización del finasteride, que tiene algún efecto secundario. Todo lo que podemos tomar puede tener efectos secundarios, pero en realidad son pocos los efectos secundarios que tiene. Y siempre, y lo más importante es que los efectos secundarios son reversibles. Si alguien está tomando una medicación y le causa algún efecto secundario, está prescrito por un dermatólogo, acude a él y se lo cuenta y se le puede cambiar el tratamiento. Voy a incidir ahora, porque antes fuera de antena estábamos charlando del asunto y me dabais un dato que a mí me resulta sorprendente, los jóvenes que empiezan a ir a estas consultas, a consultar por el cabello, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista más terapéutico. Sí. ¿A qué edad, cómo se puede afrontar el que un joven, un niño o una niña bueno, pues tengamos primeros síntomas a lo mejor de alopecia en nuestra familia o detectemos que está pasando algo por el que puede empezar a perder el cabello? ¿Se puede empezar a mirar a una edad determinada, tanto, repito, psicológica como terapéuticamente? Yo me consultan pacientes a partir de entre 15 y 16 años que se les empieza a caer el pelo. Sí. Y a partir de los 20 con muchísima frecuencia. O sea, es un motivo de consulta muy temprana. Y hay mujeres ya con 16, 17, yo recuerdo ahora mismo algún paciente con una alopecia bastante severa con 17, 18 años. Entonces, bueno, pues ahí hay que iniciar el tratamiento, evidentemente. No hay una edad para cuanto antes mejor, eso es. En casos. Y desde el punto de vista psicológico es bastante evidente que además son unas edades en las que empiezan a desarrollar la adolescencia, empiezan a relacionarse, empiezan a tener pues otro tipo de relaciones sociales que pueden verse afectadas porque su autoestima esté perjudicada, ¿no? Porque su imagen no sea la deseada o no tenga una aceptación social. Y cuanto antes empecemos a enseñar a las personas recursos y habilidades para manejar las dificultades de la vida, pues les estaremos protegiendo también frente a este potenciador que parece que son los problemas emocionales en el tema de la alopecia. Bueno, es muy llamativo, desde luego, este caso. Una última cuestión que a mí me interesa también. Hablemos de los famosos productos milagros, porque crece pelos.
¿Cuánto tiempo llevamos escuchando hablar de crecepelos? Yo creo que mientras que el hombre es hombre, toda la historia de la humanidad, ¿no? De los egipcios ya tenían charlatanes estos Pero últimamente además vemos muchos tratamientos, incluso anunciados en televisión o en otros medios de comunicación, orales, tópicos. ¿Hay algo que...? Yo de lo que he hablado es lo que realmente... Ahora se están investigando cosas nuevas. Yo he hablado del principalmente minoxidil y finasteride. No hay nada más. Se está investigando otra molécula que es el dutasteride, que todavía está en fase de ensayo clínico para buscar menos efectos secundarios, pero todo lo demás hay un cierto engaño en todo ello, entonces no hay que dejarse. Y también hay centros que se dedican a hacer determinados tratamientos que tampoco funcionan, entonces juegan un poco con esa ansia que tiene la gente por buscar un tratamiento. Hablamos de regeneración, no hablamos de soluciones más estéticas, como hemos visto esa piel. Y luego ya en pacientes muy desesperados, igual que hemos estado viendo en el vídeo que habéis puesto, que hacían una especie de piel artificial con pelo, hay otro tratamiento que también yo mando a algunos pacientes que así lo precisan, que son los injertos de piel, son los injertos de la piel del propio paciente. Si un paciente se le cae el pelo en la zona superior de la cabeza... preguntar al señor Bono o al señor Berlusconi por esto, ejemplo, ¿no? El señor Bono ha hecho algún tratamiento de estos y es quitar pelo de la zona que sí que lo tienes, porque a la gente que se le cae el pelo puede tener en la zona de la región occipital bastante pelo, y consisten en sacar microinjertos de piel y colocarlos en la zona donde no tienes pelo, y esto funciona bastante bien, y hay gente, dermatólogos, que se dedican exclusivamente a esto. Entonces, bueno, también es una opción para la gente que le está causando un problema, o gente que tiene una imagen pública que les causa algún tipo de problema, sea cual sea el trabajo que tengan. Caray, lo del cabello no nos dábamos cuenta, pero es importante, es más importante a lo mejor de lo que parece, ¿verdad? Es difícil de entender que algo que surge desde dentro, no por el componente psicológico, sino por el componente biológico, que tiene que ver con las hormonas, con la inmunidad, con todo eso, externamente se puede actuar hacia adentro. Es decir, si hay sustancias que se han descolocado por dentro, pues habrá que utilizar sistemas... Pero dame unos segundos, vamos a entrar en el tiempo, no nos queda mucho tiempo, pero aún así vamos a dar tiempo a ustedes, a los espectadores, porque este programa tiene que ser vivo. Este programa tiene que ser suyo también. Están todavía van a tener su huequito si se da mucha prisa. 900-846-007, como ha hecho, me dicen, María de Medina del Campo en Valladolid. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues te escuchan, haznos tu consulta. ¿Cuál es? Sí, mire, tengo un hijo que, bueno, a consecuencia de un estrés, de unos exámenes que tuvo y demás, unos estudios, pues ha perdido todo el pelo de la parte de arriba de la cabeza. Entonces quería saber si el producto este que han dicho ustedes de minoxidil le vendría bien. Él tiene ahora 30 años. 30 años ha perdido. Sí, pero el pelo lo perdió con 22. Hombre, está hablando del caso que está comentando María, es una alopecia areata, y pues, si se le cayó todo el pelo es una alopecia areata universal. Evidentemente ha pasado cierto tiempo y es un poco complicado el que ahora a estas alturas le pueda salir pelo, pero se puede intentar, y el minoxidil lo puede intentar perfectamente. O sea, ¿y podría ponerse. Perdón, dónde se puede encontrar? ¿En farmacia? Sí, es un producto que se vende en farmacias. Hombre, yo le recomiendo que busque un dermatólogo que se lo prescriba para que le hagan una serie de controles y que le expliquen los pros, los contras y cómo lo tiene que aplicar, y luego se dispensa. Es un producto de dispensación en las farmacias. Sí, otra cosa, perdón. Mire, he escuchado ya cuando ya estaban ustedes iniciado el debate, ¿no? La consulta. Entonces no he entendido. ¿Particular usted me podría dar su teléfono, por favor, para yo pasárselo a él? Pues, hombre, supongo que no tendremos problema. Si quiere, luego los compañeros del departamento de producción le pueden hacer llegar el contacto, no hay ningún problema. Ah, vale, muchísimas gracias. Gracias, María. Muy amables, adiós. Nos hablaba de un caso también de estrés, que suponemos que de los 22 Dijo años que era que por los empezó, estudios. Suponemos que haya desaparecido ya, si no también habría que actuar sobre él, ¿no? Claro, es decir, aunque se intente recuperar el pelo, como dice Teresa, ¿no? Con los medios dermatológicos que existen, también a lo mejor potenciar, ¿no? Fortalecer que esa persona frente a situaciones difíciles pues tenga recursos para manejarse de otra forma y que eso no se le reproduzca o no le vaya más o no. O sea, ese sería el tratamiento, el abordaje psicológico, ¿no? Es decir, bueno, qué componentes mentales o qué componentes cognitivos maneja esta persona, de ansiedad, de no saber o de decirse cosas inconvenientes que también hacen que le haya influido en la caída del cabello, ¿no? Porque además la areata comentábamos que está muy relacionada con problemas de estrés o acontecimientos vitales importantes. Pues nos hemos centrado en la alopecia, pero nos vamos a dejar en el tintero muchas cosas, porque fíjate, en esta época podríamos hablar de los famosos piojos, que no se acuerda de los tratamientos a los que éramos sometidos. Os doy un dato curioso que hemos estado recogiendo estos días. A pesar de que se ha evolucionado mucho y todos tenemos
por lo menos los que tenemos una cierta edad, una cancioncilla de un famoso champú que hace unos años nos daban a todos, ¿verdad? Bueno, pues 6 de cada 10 españoles, 6 de cada 10 siguen tratando los piojos con vinagre. A mí me llama mucho la atención esto. A pesar de la cantidad de productos que hay. Sí. 6 de cada 10 siguen. ¿No es efectivo por lo menos el vinagre? Yo creo que sí que es una... Oloroso sí. Es que al final, pero bueno, yo creo que ahora mismo hay una serie de productos farmacológicos que son mucho más eficaces. Y sí que es cierto que hay bastantes piojos. En esta época, cuando empieza el colegio, en todos los colegios siempre pasan una notita a los padres. Miren la cabeza de sus hijos porque ya parece que se ha detectado algún caso de piojos. Pero bueno, aparte, Teresa, yo no sé lo eficaz que será el vinagre, pero desde luego huele fatal. Sí. Inconvenientes desde luego los hay. Por ir cerrando, si no hay alguna llamada más, por ir cerrando ya el tema, vamos a hacer las conclusiones. ¿Detecto síntomas de alopecia? ¿Empiezo a detectar síndromes de alopecia? ¿O ya tengo una cierta alopecia avanzada? ¿Qué es lo primero que debería hacer? Pues yo creo que consultar a un dermatólogo, consultar a un dermatólogo para que le prescriban el tratamiento lo antes posible, que le hagan un estudio de cuál es el problema que tiene. De ahí, si tiene algún problema psicológico, o sea, no renunciar porque nuestra familia sean calvos, aún así no renunciemos, ¿no? Cuando uno detecta el problema, empezar a ponerse el tratamiento y así conseguirá que el problema se solucione. E incluso si detecta que puede venir influenciado por un tema psicológico, pues ponerse en manos de un especialista. O sea, realmente de primeras, intentar comprender exactamente qué es lo que está sucediendo. Si hay un componente genético, pues como hemos dicho, ese no podemos evitarlo, pero si alrededor de ese componente genético hay que influir en el ambiente de la persona o en la forma en que se maneja o hay algún acontecimiento que no está afrontando de manera adecuada, pues también, ¿no? Buscar la forma de que lo pueda solucionar. Me dicen mis compañeros que tenemos una llamada más, vamos a dar la respuesta, si no, pues nuestro tiempo lo tenemos que dar. No, me dicen que todavía no es posible, que había una llamada, pero que las líneas de teléfono deben de estar, pues como nos pasa de vez en cuando a nosotros, que están un pelín desconectadas. Le recuerdo 900-846-007, el teléfono para esta consulta de hoy o el del resto de programas de salud. A las dos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, ha sido un placer. ¿Va a ser verdad aquel refrán de en 100 años todos calvos? Me voy a callar lo que iba a decir, porque algunos que están bajo tierra conservan mucho pelo. Claro. Pues gracias a los dos. Yo sé que hay llamadas.